saludo a los adolescentes con la paz del Señor. Nosotros vamos a iniciar un nuevo estudio con el tema Guarda lo que tienes. Y en esta primera clase de marzo vamos a hablar sobre guardar la fe. Entonces vamos a orar. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados y que podamos alcanzar la comunión con el Señor y que tu palabra pueda llenar nuestros corazones de alegría. Bendice a los adolescentes que estarán oyendo esta clase. Nosotros así clamamos en nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Vamos a continuar glorificando al Señor con un loor más. Fue en el camino hacia Damasco. Ele caiu
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como ya hablamos, el tema de nuestro estudio es guarda lo que tienes. Y lo que tenemos de mayor valor que debe ser guardado es la salvación en Jesús. Guardar aquí es conservar, es preservar. El deseo del Señor es que la salvación en Jesús, la fe, la palabra de Dios estén guardados en nuestros corazones. El apóstol Pablo trajo esa importante enseñanza a Timoteo y a nosotros. Pablo era judío y no creía en el Señor Jesús. Él también era ciudadano romano, tenía doble ciudadanía. Por eso tenía dos nombres, Saulo, de origen judío, y Pablo, de origen romano. Él recibió doble educación, era un hombre muy inteligente, muy religioso, pero no creía que Jesús había muerto y resucitado. Y Pablo se puso a perseguir a los que creían en Jesús y pedía permiso a las autoridades religiosas de la época para perseguir con el derecho de aprender y hasta matar a los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Él salió de Jerusalén hacia Damasco con ese propósito, pero en el camino, cerca de llegar a Damasco, él tuvo una experiencia con Jesús. Él fue cercado con un resplandor de luz y él cayó hacia tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo reconoció pronto que la voz era de alguien muy superior a él y preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él oyó la siguiente respuesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo en ese instante quedó ciego y entonces comenzó a necesitar que alguien lo guiase. Pero Dios, en su infinita voluntad y misericordia, no lo desamparó, preparó todo para él. El Señor le reveló a un hombre, siervo de Dios, que se llamaba Ananías, que fuese al encuentro de Saulo y orase por él. El Señor le dijo: Ve, Ananías, y ora por él, porque él es para mí un vaso escogido. Y después de recibir la oración, Pablo tuvo su visión restaurada y pasó a ser un siervo valiente en la presencia de Jesús. Pablo creyó en Jesús como su Salvador y tuvo su vida totalmente transformada. Fue bautizado y él comenzó a predicar de que Jesús era el único Salvador y que estaba vivo. Y muchas vidas fueron salvos a través de él. Y Timoteo fue una de las vidas que Pablo ayudó en su caminata espiritual. Él fue su hijo en la fe, como Pablo mismo le decía. Timoteo acompañó a Pablo en gran parte de su trabajo de predicar el evangelio. Timoteo fue levantado pastor con imposición de manos y Pablo lo acompañaba de cerca. Y era justamente a Timoteo que él escribe ya al final de su vida aquí en la tierra, diciendo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo obedeció y vivió la palabra de Dios en todo tiempo, guardó la fe en su corazón. Mantuvo la fe viva, no permitió que ella muriese cuando atravesó por grandes luchas, más bien permaneció firme en el camino. La fe hace eso con nosotros, nos mantiene firmes en la presencia del Señor, independientemente de las circunstancias, en momentos difíciles o fáciles. Confiamos en nuestro Dios. Es la fe que nos lleva a obedecer a Dios en todo, a vivir de acuerdo con su palabra, sin desviarnos. Vamos a leer lo que dice en el libro de Hebreos. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Infelizmente, en nuestros días, muchos están retrocediendo. Están dejando la fe morir en sus corazones. No están valorando las promesas de Dios para sus vidas.
están cambiando los valores espirituales por cosas pasajeras de esta vida, despreciando las enseñanzas de la palabra de Dios y desviándose de la presencia del Señor. La fe no es un deseo nuestro que puede ser según lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo tengo fe que voy a pasar de año aún sin estudiar. Eso no es fe, ¿no, adolescentes? Eso es pereza. Yo tengo fe que voy a tener una bicicleta, un celular nuevo. Esos anhelos no son fe, son deseos de nuestro corazón relacionados a las cosas de esta vida. La fe verdadera es un don de Dios, viene de lo alto de la eternidad y a través de ella alcanzamos salvación, vida eterna. La fe, adolescentes, es que ustedes puedan creer que Jesús va a volver, que la iglesia va a ser arrebatada, que existe una eternidad, una ciudad santa preparada para nosotros. Es creer que Dios habla con ustedes, que el Espíritu Santo cambia, transforma sus vidas, como transformó la vida de Pablo. Pero ¿cómo alcanzamos la fe que viene de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, nosotros tenemos que valorar más las enseñanzas de la palabra de Dios y así el Señor va a aumentar la fe y vamos a afirmarnos en su presencia. En el libro de Hebreos nosotros encontramos de muchos siervos que vencieron luchas enormes por la fe. Nosotros también queremos estar entre aquellos que vencieron y van a vencer por la fe. No importa las luchas que enfrentemos, es a través de la fe que recibimos de Dios seremos victoriosos. El Señor está con nosotros. Tenemos a Jesús nuestro Salvador y al Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a guardar la fe porque así vamos a agradar a Dios y alcanzaremos la eternidad con Dios. Y nosotros vamos a terminar nuestra clase leyendo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a orar terminando nuestra clase. Señor, nosotros te glorificamos por tu palabra viva y eficaz que actúa en nuestro interior. Bendito sea tu nombre por cada adolescente que ha vivido en tu presencia experiencias maravillosas, por esta fe que el Señor colocó en nuestros corazones. Te glorificamos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor.